Bueno, pues aquí ya de vuelta con la historia. Y bueno, vamos a iniciar, bueno, vamos a donde lo dejábamos, que estábamos con México. Y bueno, ha sido un mes y medio, ¿no? Como ya he dicho en otros, ¿no? Un mes y medio entre trabajo, luego ya un mes de vacaciones, que allí en España, pues nada, nieta, familia, bicicleta, imposible. Y nada, pues bueno, vamos a iniciar México y, o sea, a seguir. Habíamos visto así por encima, empezamos con las primeras civilizaciones, que fue la Olmeca, ¿no? Aquella de aquellas estatuas, aquellos rostros grandes, también ya llegaron a tener conocimientos astrológicos, luego los mayas, que eran más o menos una especie de tribus feudales, también introducen las matemáticas, también bastante conocimientos astrológicos. De ahí surgió el Imperio Mexica con la ciudad de Tenochtitlan, ya con bastantes avances tecnológicos. El Imperio Mexica, que eran opresores de otras tribus, y luego ya llegó Hernán Cortés, que se asocia con los oprimidos y pues ya formó la Nueva España, empezó a esto con La Plata, el puerto de Veracruz, se empiezan a crear clases sociales, en fin, 200 años de mestizaje, luego ya los criollos, luego con la decadencia del imperio de los Borbones y su reforma, ¿no?, de tan gran dominio político y económico, pues esto ya crearía los descontentos. Aparte de la guerra de Napoleón, que esa debilidad se aprovechó en todo el continente americano para todas las revoluciones, y aquí no llegó a fructificar hasta casi hasta el 1820, ya donde el movimiento liberal de Rafael de Riego llegó allí también a las élites criollas, y ya mediante Agustín de Iturbide ya conseguirían su independencia. El primer presidente fue Guadalupe Victoria, aunque el más importante fue Antonio López de Santana. Luego ya la guerra con Estados Unidos, que le quita todo el norte de México, ¿no?, que es lo que es el sur de Estados Unidos hoy, Nuevo México, Arizona, Texas. En fin, debido a esta guerra, pues tiene una gran deuda los mexicanos, que Francia, su principal acreedora, no le perdona, y tras dos guerras, la primera pierde, la segunda gana, ponen un emperador, al cual luego fue asesinado, y ya después de estos movimientos llegó al final Porfirio Díaz, llega también la Revolución Industrial y es un cierto periodo de paz, bueno, que es lo que nos ocupa, ¿no? Entonces vamos a empezar. Pues habíamos dicho que Porfirio Díaz, un destacado militar contra la gobernación francesa, y que llegará a gobernar México 30 años. Va a hacer un fortalecimiento del Estado y un gran desarrollo económico, pero también grandes descontentos llevarían a la Revolución Mexicana de 1910. Pero hasta ese momento va a ser el periodo que se conoce como el Porfiriato. En noviembre del 76, Porfirio Díaz entra triunfante en la Ciudad de México, enarbolando los principios de libertades de la Constitución de 1857 y la bandera de la no reelección. Derrota a Miguel Lerdo de Tejada, acusado de tener un gobierno centralista y alejado de la ley.
Por tanto, como digo, este presidente va a durar 34 años. Y entonces se va a conocer también como la paz porfiriana, una etapa de poder y profundos cambios. Estableció un gobierno fuerte que pudo controlar a los diferentes grupos que se disputaban el poder, ¿no? Fue necesario organizar un ejército para poner fin a numerosas revueltas, levantamientos y rebeliones que desangraban al país desde los inicios de la independencia. Por medio de concesiones políticas, buenos negocios e incluso por la fuerza de las armas, don Porfirio hizo tratos con todos los caciques y llegó a acuerdos, y con gobernadores de las regiones distintas de la República. Y don Porfirio obvió a los otros poderes legislativos y a los jueces, a los cuales les impuso su ley. Nada escapó al control del gobierno. La Iglesia consiguió parte de su poder e influencia en la educación, a cambio del apoyo incondicional al régimen porfirista. Díaz empieza a estatificar una nación prácticamente desmembrada. José Isrimantor va a ser ministro de Hacienda porfirista durante 16 años. General Bernardo Reyes, representante porfirista de las clases bajas y medias, militar de guerra. Díaz supo aprovechar las habilidades e influencias de cada uno de ellos para afianzarse en el poder. Hubo un gran desarrollo económico. Díaz, cuando llegó al poder, estaba todo arruinado económicamente. Los únicos ingresos provenían de los aranceles de los puertos de Veracruz, que servían solo para pago de acreedores nacionales y extranjeros. Entonces Díaz, con el lema de orden y progreso, poca política y mucha administración, hábiles administradores que reorganizan el sistema bancario y subsanan la deuda de los acreedores, lo que hizo tomar confianza a nuevos inversores y de capital extranjero. Se llegan a hacer 640 kilómetros de vía férrea, imagino que serán 640.000. Díaz llega al poder. Que había 640 kilómetros de vía férrea cuando Díaz llega al poder, ¿no? De la capital al puerto de Veracruz. Y estos 640 kilómetros se van a convertir en 19.000 kilómetros al término del porfiriato en 1910. Va a comunicar las grandes capitales y regiones importantes. Los inversionistas en ferrocarriles no pagarían impuestos en muchísimos años después. O sea, esta era una gran ventaja que iban a tener los inversionistas. Como consecuencia de los ferrocarriles se hizo las regiones que comercializaran entre sí por primera vez en la historia. Exportaciones de plata y otros minerales, productos de agricultura del norte y del Yucatán. Porfirio Díaz logra comunicar las regiones y sentar las bases de un verdadero desarrollo económico. La sociedad porfiriana, pasa de 9 millones a 15 millones en 1910, 9 millones en el 1877, predominantemente agrícola y campesinos, ¿no? En 1900, el 90% de la población vivía en pueblos vivía en pueblos, en ranchos y en haciendas. Estos se habían aumentado con el despojo de terreno a los indígenas y de la Iglesia también. Sus dueños
eran hacendados, los dueños de los hacendados eran individuos acaudalados que preferían vivir en las ciudades, delegando el mando a mayordomos y administradores que lograban esto con el tiempo adquirir poder y adquirir también pequeñas propiedades, ¿no? Pequeños ranchos. Luego estaban los peones acasillados, obligados a trabajar para el hacendado toda la vida por causa de deudas imposibles de pagar. Incluso necesitaban varias generaciones. Esta situación era algo distinta en el norte, donde escaseaba la mano de obra porque tenían más posibilidades, porque ya que existía la minería, o incluso se iban al sur de Estados Unidos, donde eran mejor pagados, ¿no? Las ciudades crecieron y se modernizaban. Se hicieron plazas, parques, mercados, teatros y avenidas, dotados de servicios públicos, de drenaje, saneamiento, agua potable, alumbrado, en fin. Durante el Porfiriato, pues el lema, como ya digo, era orden y progreso. Avanzaba también, a su vez, la pobreza en la clase obrera y en la fábrica, sometidos a trabajo extenuantes y mal pagados. Los beneficios del progreso alcanzaban solamente a una parte reducida de la población, ¿no? La gran mayoría seguía en condiciones precarias e inhumanas. Una gran represión militar de los indios mayas y yaquis y terribles condiciones de trabajo de jornalero en el Valle Nacional era el lado más oscuro del progreso porfiriano. La represión mortal de los mineros de Cananea, Sonora, en 1906, y la de los textileros en Río Blanco, en Veracruz, esto significaba que las huelgas estaban canceladas en el porfiriato. Entonces había grandes demandas de justicia social y reclamos de una emergente clase media de comerciantes, agricultores, pequeños agricultores, que exigían al viejo régimen espacio para incorporarse a la vida política. La política porfirista era vieja y autoritaria y cerrada a los nuevos tiempos y a las nuevas ideas. En 1910, Porfirio Díaz, ya con 80 años, sus miembros del gabinete con una media de 67, declaró que no competiría en las siguientes elecciones y que México estaba preparado para elegir a sus gobernantes. No llegó a cumplir su promesa y encarceló a su opositor, a otro le obligó a retirarse y volvía a reelegirse como miembro nuevamente del gobierno, pero esta vez no por mucho tiempo, ya que renunciaría Porfirio Díaz. 6 meses después estalla la revolución y el anciano dictador embarca rumbo a Europa. Bueno, pues entonces la revolución, claro, la primera década hay un millón de muertos en 15 millones de habitantes, una severa crisis económica y falta de libertades políticas, incluido el control de prensa y del Congreso. Por tanto, esto genera un descontento de todas las clases medias, bajas, sociales, aumentando la también desconfianza y la disputa, una gran disputa entre británicos y estadounidenses por el petróleo mexicano. Esto sería la gota que colmó el vaso la gota que colmó el vaso fue la reelección de Porfirio Díaz en 1910.
Entonces fortaleció la oposición de Francisco Madero con el partido anti-reeleccionista, que Díaz lo acusó de rebelde y lo encarceló en San Luis de Potosí. Por tanto, la oposición que quedaba ya coincidían en contra de Díaz, pues llegaron a coincidir católicos moderados hasta radicales anarquistas y clubes liberales con gente ilustrada de la República. Aquí se destaca, por ejemplo, los hermanos Magón, que eran editores del periódico Regeneración, importante en el movimiento obrero, y con centenares de críticas. La publicación más importante va a tener lugar con la publicación en San Luis de la llamada a tomar las armas por Madero. Madero llama a tomar las armas dentro de la cárcel de San Luis. Entonces van a surgir personajes como Pascual Orozco, Pancho Villa, Emiliano Zapata, cada uno con seguidores de gente del pueblo dispuestos a todo. Convirtieron la lucha política en un proceso revolucionario. En mayo de 1911 el ejército federal es derrotado y Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, después de 34 años de dictadura. Por tanto, ya como he dicho antes, tiene que embarcar e irse al exilio a Europa. El gobierno de Madero respetó la libertad de expresión, aunque se criticara abiertamente al presidente, y en el poder ejecutivo dejó de dominar al judicial y al legislativo. Y permitieron partidos políticos, sindicatos obreros, etc. Aún así, la paz no llegaba, y Zapata se rebela en Morelos, exigiendo solución al campo. Orozco también lo hace en el norte. Y también el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, también hace otro levantamiento armado, pero de otra corte, con ayuda de Estados Unidos, y como ahora ya veremos que va a triunfar. Bueno. Victoriano Huerta, se gana la confianza del presidente Francisco Madero, se hace líder de las Fuerzas Armadas y derrota a Orozco, afianzando a Francisco Madero. Pero cuando este ya anuncia el final de la guerra, el traidor Victoriano Huerta da un golpe de Estado, iniciando la decena trágica. Me imagino que serían 10 días de la leche. Apoyado también por Estados Unidos, los porfiristas, como hemos dicho antes, el sobrino Porfirio Díaz, Félix Díaz, y creo que también Bernardo Reyes, que era general líder de las masas de clase media, asaltan el poder y van a poner en el poder a Victoriano Huerta. Y los militares se van a hacer dueños de los militares, los cuales van a poner fin al primer gobierno democrático, digamos, el de Francisco Madero. Como digo, poniendo a Victoriano Huerta, capturan estos militares a Francisco Madero y lo van a fusilar, lo van a asesinar. Por tanto, el asesinato de Madero va a provocar la unión de todos los partidos constitucionalistas que van a intentar unirse y sacar a Huerta de la presidencia. Esto ya en 1914. Entonces hay un plan de Guadalupe que es crear un ejército de constitucionalistas donde va a haber muchos líderes, uno de ellos Pancho Villa, Francisco Villa, líder, aunque es considerado un rebelde en el norte, pero va a ser un líder. También Zapata en el sur, hay otro por el oeste que ahora no sé, un tal González, en fin, todos estos se unen y al final
También Huerta va a perder el apoyo del nuevo gobierno norteamericano, que ahora sale un tal Wilson, un demócrata, y por tanto pierde este apoyo, y va a haber una huida de gobierno y de cargos políticos de Huerta, incluido Huerta, y entonces por primera vez van a llegar personajes de clases medias a ocupar cargos relevantes en los gobiernos locales y estatales. Aún así, Villa y Zapata van a seguir demandando más cambios bruscos en beneficio de las clases populares. Estos ejércitos van a entrar triunfantes en la Ciudad de México y estos ejércitos revolucionarios y se van a convertir en gobierno y van a tener que gobernar, no, los líderes de estos ejércitos van a tener que gobernar para todos, tanto el México industrial y urbano como el agrario y rural, donde se desarrollan aquí los máximos conflictos. Pues bueno, a partir de aquí es lo que tenía más o menos visto, y a ver si durante la semana me da tiempo ahí recopilando más capítulos y eso, para intentar pues esos 22, 23 minutos. Pues bueno, pues nada, aquí ya hemos reanudado los capítulos de la historia y que seguimos totalmente interesados en ella.